Gracias, muchas gracias por sintonizar Conciencia Tonio. Sabes que te habla Luisa Adet desde Buenos Aires, Argentina, por estos micrófonos benditos. Gracias, hermana querida, por programar esta plataforma y hacer posible esta radio. Y te cuento que hoy estoy charlando con un amigo, colega, poeta, escritor. Él se llama Rubén Darío Buitrón. Seguro que lo conoces, pero ahora te va a saludar. Adelante, Rubén, con tu saludo. Saludos Luisa, saludos desde Quito, Ecuador, a todos los hermanos argentinos y del mundo. Así Muchas es. gracias por invitarme a este programa y listo para conversar contigo de los temas que nos interesan. Claro que sí. Como pez en el agua, ¿no? Porque yo quiero empezar con el tema de la escritura, pero le contamos algo a los oyentes. Em, Rubén Darío Buitrón, ¿sí? Quito, Ecuador, ya te ubicaste. Mirá, periodista, narrador y poeta. En los 80 formó parte del taller de literatura de la Casa de la Cultura Matriz, conducido por el novelista Miguel Donoso Pareja. Es fundador del taller y de la revista de creación La Mosca Zumba, me encantó ese nombre, de la que fue su director. Ha obtenido los siguientes reconocimientos. Tercer premio, Concurso Nacional de Cuento. Diario Últimas Noticias. Ah, Quito también en el 85. Segundo premio, ahí tuvo el segundo premio. En la tercera Bienal del Cuento Ecuatoriano, Pablo Palacio, en el 95. También Rubén se ha hecho acreedor en el 94 y en el 97 a dos premios nacionales de periodismo. ¡Wow! Actualmente es editor del diario El Universo de Guayaquil. No sé si esto está atrasada esta reseña, pero ahora nos va a contar. En la contraportada de su volumen de cuentos se señala, con instrucciones para llegar al orgasmo. Buitrón Aguirre muestra una permanente búsqueda de nuevas formas expresivas y temáticas de las que no se escapan ni las poderosas maquinarias ideológicas de la comunicación, ni los mitos y tabúes cotidianos que ahora más que nunca es necesario irlos develando. En, en la bibliografía cita cuento, instrucciones para llegar al orgasmo. Quito, 1987. Poesía. Este mundo gris lleno de ratas. ¿Qué título estoy buscando? Quito del 97. Consta en las antologías. Libro de posta. Quito del 83. Quito. Del arrabal a la paradoja. Quito del 85. Tercera Bienal de Cuento Pablo Palacio. Cuentos premiados, Quito 1996. Esto de la búsqueda de nuevas estrategias. Me encantó leerte porque pude entrar a Amazon. No lo pude comprar, pero como tengo la membresía, me deja leer, bastante me dejó leer de tu libro. Me deben faltar ¿De cuál poquitas. libro? Me quedé con ganas de seguir. Ahí ¿De cuál tenemos. libro, Luisa? Acá está en mi fondo. Leve es la vida que nos toca. Es uno que tenés en Amazon. Es el único que Sí, vi. sí, No, sí. sí. A mí me pasó igual como escritora. Pude subir un solo libro a Amazon, el primero. Pero después ya no me daba el tema monetario acá en Argentina. Porque bueno, todo Claro. cuesta. Bien, qué lindo, Rubén, tenerte, ¿eh? Es Gracias, Luisa. ese libro, el que yo estoy leyendo, Leve es la vida que nos toca. ¿Es tu primer libro? ¿Después vinieron otros? ¿Cómo es el tema literario? No, al contrario, es mi libro número 12. ¡Ah, bien!
Yo digo, ay, Yo he debe ser. escrito, yo he escrito, he publicado 13 libros, ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh, algunos de poesía, otros de cuento, otros de periodismo, de crónicas, claro. básicamente eso. Pero en Amazon Y tenemos un este. ensayo de periodismo también. ¿Ah? No, no, tenemos este solo en Amazon. Leve es la vida que nos toca. ¿Ese solo? ¿O puedo encontrar Sí, otros? solo en Amazon, sí, solo ese tengo en Amazon, Ah, sí. bien, bien, bien. No, no, yo porque me encanta bucear y leer y leer. Em, Increíble la poesía que tenés en Leve es la vida que nos toca, ¿no? Pero entonces también hiciste crónicas, ¿verdad? O sea, no es todo poesía, y por supuesto tu diario, ¿no? Que ahora nos vas a contar, Claro. pero sí. Me encantó leer, por ejemplo, cómo manejás lo que es el amor, el idilio. También nos haces ver como que hay amores prohibidos, ¿no? Y estaba leyendo Un día iré a buscarte. ¡Ay, qué belleza! Debes haber enamorado a muchas mujeres con tu poesía. Me encantó. Pero, a ver, ¿lo tuyo es, digamos, natural o te has formado? Has hecho talleres literarios? Sí, las dos cosas. Sí, Escribo desde muy pequeño, desde los 4 años, porque mi padre me enseñó a leer y escribir a los 4 años. Entonces, yo creo que el amor por la lectura tarde o temprano se manifiesta en empezar a escribir. Y luego hice un taller muy importante ya cuando era joven, con el maestro Miguel Donoso Pareja, uno de los mejores escritores ecuatorianos, sí. durante 3 años y medio, que casi fue lo que ahora se llamaría una maestría, ¿no? Ujú. Eh, Ahí aprendí a escribir y creo que esa fue la escuela más importante que he tenido en literatura. Y en periodismo también he tenido la suerte de ser pupilo del español Miguel Ángel Bastenier, muy conocido, subdirector del diario El País de España, Sí. y del maravilloso colombiano, maestro colombiano Javier Darío Restrepo. Ah, Así que he tenido mucha suerte en mis tutores que me han dado las líneas maestras de por dónde debe ser mi camino y pues en ese camino voy todos los días de mi vida. qué interesante, qué importante para lo que nos está escuchando, ¿no? Porque a veces los escritores que recién empiezan no dan importancia a esto, a perfeccionarse, a estar No, con otros. Y sin embargo, para mí, en los talleres que he hecho, yo misma veo el progreso, ¿no? claro, claro. Sí, en la poesía Ahora y tengo, sí. ahora dirijo yo también un taller que se llama Escuela de Cronistas, Ajá. sí, Ujú. y que es muy bueno, muy interesante. Tengo una veintena de alumnos cada mes y con algunos de ellos he logrado hacer libros y estamos con otros también proyectando libros para los próximos meses. La crónica es muy interesante. Yo a veces me pongo a narrar y digo, a ver, estoy haciendo una crónica. ¿Cómo vemos la diferencia, Rubén? Esto de, ¿es crónica, es narrativa? La diferencia es fácil. La Ujú. diferencia es que la crónica se basa en hechos reales, comprobables y verificables. El cuento, la novela, la poesía pueden ser ficción o pueden partir de un pedazo de realidad, pero no son totalmente realidad, Es- en especial en el cuento y la novela. La poesía es como más difusa, ¿no? Es más difícil de explicarla. Yo hago poesía, mucha poesía testimonial, que me sale desde adentro, muy desde adentro. La mayoría de mi poesía es una poesía real, basada en mis experiencias sociales, sentimentales, afectivas y familiares también. Sí, Entonces la poesía
amo la poesía porque me parece que es una síntesis de los dos. Y tengo el periodismo por acá, que son las crónicas, y mi periódico, y tengo por acá la literatura, que es lo otro, ¿no? Es una conjunción maravillosa. Sí, sí, Rubén Darío, qué bueno. Em, y el tema de, no, recién cuando me hablabas de la poesía, te quería interrumpir para decirme, para que decirte que volás. Puedes empezar con algo que es real, que es una emoción, un sí, amor hacia alguien, pero después volás con unas, no sé, metáforas. Digo, pero qué recursos extraordinarios que el que te está leyendo tiene que volver a leerte. Y pero cómo, y uno aprende también leyéndote, porque, claro. claro, sí, Gracias, Luisa. sí. Es la manera también, ¿no? De aprender. Qué Claro, interesante, debe ser hacer ese curso Escuela de Cronistas. sí. Eso como, ¿cómo nos dirigimos? Suponete que hay alguien que escucha y le gustaría hacer con Rubén Darío Buitrón el taller Escuela de Cronistas. Es muy fácil la inscripción, es a mi teléfono, a Ajá. mi WhatsApp. Te Ujú. inscribes por ahí, yo te explico en qué consiste. Nos Mm. reunimos por Zoom lunes, miércoles y viernes, Ah, 1 hora y media cada vez, y nada más. Y el resto ya es el proceso, el fluir del trabajo. Pero todos los días envío lecturas, envío ejercicios, porque yo estoy convencido que si no lees es imposible escribir. Si no lees, no puedes escribir. es muy intenso, Rubén, entonces el taller. Sí, Lunes, miércoles y es- viernes. Y después envías sí, lecturas, así que, ay, lecturas, no sé. ejercicios, sí, 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 es la manera, es verdad, es verdad. sí. Hablemos un poquito del diario, a ver cómo nace Notimercio. Bueno, Notimercio, que está ahí detrás de ti, Detrás está de- el último ejemplar. Sí. Este último ejemplar justamente es por las elecciones que hubo el domingo pasado acá en Ecuador. Y nosotros somos así, somos irreverentes, somos disruptivos, no hacemos periodismo convencional, hacemos periodismo testimonial, perfiles, crónicas, sobre todo perfiles, historias, relatos, crónicas, todo obviamente basado en la realidad, pero no hacemos el periodismo convencional, no ponemos las noticias que ponen otros medios, no entrevistamos a los personajes políticos de siempre, de todos los medios de comunicación. Hacemos un periodismo o tratamos de hacer un periodismo distinto, diferente, que llegue a la gente común, Qué no que bueno, llegue a la gente del poder, no nos interesa llegar al poder, nos interesa llegar a la gente común. qué bueno. Sí, 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 sí. Acá en Argentina también tenemos algún que otro medio de comunicación, así como decís vos, pero será uno contado con los dedos de la mano. claro, Porque claro. después todo lo demás es algo tan incomprensible para la gente Sí, común que no pueden, no entienden. Así hay que hablarle a la gente, claro que sí. claro, hay que hablarle a la gente. A mí me interesa hablarle a la Con la gente. verdad de todos los días, ¿no es cierto? Lo Claro, cotidiano, Rubén, que exacto, lo cotidiano, exactamente. sí. Así Exacto, que y a bueno. todos los periodistas que Ujú, escriben y publican en Notimercio, ujú. siempre la línea que se les traza es que cuentes la vida desde tu yo, desde tu yo. ¿Por qué? Porque la prensa convencional es muy propensa a hablar en tercera persona, como sin involucrarse. Pero yo creo que el periodismo, así como la literatura, están para involucrarse, Es- para ser parte de las personas, para estar dentro de las personas, tú dijiste la palabra clave que es las emociones. Las emociones tienen que estar en la crónica, en el periodismo, en la poesía, en la literatura, y nosotros hacemos un periodismo de emociones. Qué bueno. Claro, desde el protagonismo, ¿no? De uno mismo. ¿Qué te pasa con esto que está pasando? ¿No? ¿Cómo transitas tu día a día?
tu profesión, tu trabajo, ¿no? Ujú. Y Ecuador tiene nuevo presidente, ¿no? Sí, Qué tiene bueno. nuevo presidente, es una persona joven de 38 años, Uh, que ya gobernó un año y medio. ajá. Fueron unas elecciones muy difíciles porque él compitió contra una poderosa fuerza, que es la fuerza populista de izquierda, que es de Rafael Correa, muy Ajá, conocido. sí, Todavía hay un poco de fricción, pero fue una victoria sorprendente con más de 11 puntos de diferencia, ¿no? Es indiscutible. decir, rotunda, contundente e innegable. Obviamente que siempre habrá gente del correísmo que diga que hubo fraude, que hay que repetir las elecciones, que aquí yo creo que en América Latina, no solo en Ecuador, somos muy propensos a la queja, a la victimiología, a creernos que somos las víctimas, que nosotros somos los que tenemos la razón. Cero autocrítica en la política latinoamericana. Los políticos latinoamericanos son muy arrogantes, muy prepotentes, creen tener la verdad y Exacto. yo no creo en eso tampoco, no estoy de acuerdo. Yo creo que a América Latina le hace falta estadistas, gente que de verdad sepa cómo se administra un país, una nación, la administración pública, el sector público, que se habla mucho de meritocracia, por ejemplo, siempre, ¿no? Sí, De que vamos a gobernar, lo que te dicen siempre al asumir el poder es, vamos a gobernar con los mejores hombres y mujeres del país. Y no es cierto, gobiernan con sus amigos y ah, gobiernan para sus amigos, todos, 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 Luisa, ¿no? Ahí yo no tengo diferencia de ninguna. Unos más, otros menos, pero acá la también. tragedia de América Latina es que terminan gobernando para los poderes factuales, para sus amigos, para sus familias y para su Ay, ego, que es también otro drama, ¿no? El ego en la política me parece que es lo más dañino, lo más pernicioso que puede existir. es verdad, es verdad. Y así nunca vamos a llegar a No, dejar gobernar no, en paz, a colaborar exacto, con el que evidentemente, indiscutiblemente, está en el poder por el voto de la gente, por el voto claro, popular, ¿no? claro, Claro, exactamente. Y acá pasa igual, en toda América Latina, en el me mundo. imagino. El El ego. ego, Así es. sí, Ujú. Mientras no entendamos eso los seres humanos, no, y esto cada vez está peor, porque cada acá vez peor, nos pasa que gobiernan y se rodean de esos amigos que realmente no, como vos decís, no entienden la manera de organizar un país, o no tienen ¿no? conocimientos, se equivocan, eh, hay corrupción, eso es lo peor que Hay le puede pasar. mucha corrupción. Hay abusos de poder, hay 70 los derechos humanos, Los derechos se humanos. vuelven, fíjate, ellos te piden el voto como ciudadana, tú Ujú. les das el voto y el día que asumen el poder te dan las espaldas durante 4 años. Eso ha Así tal pasado cual. reiteradamente en América Latina, en Ecuador también, por supuesto, y entonces ahora nos vemos en la obligación, Ujú. tanto ciudadana como periodística, de exigirle al nuevo presidente que haga un buen gobierno, de exigirle que la gente no está votando por él por simpático, la gente está votando por él porque necesita un cambio social en educación, en salud, en seguros médicos, en deportes, en todo lo que nos compete en la vida cotidiana. Claro, Rubén, Estamos y en abandonados cultura. realmente. La Hay en cultura la que... cultura. Claro, Yo creo que los ciudadanos latinoamericanos estamos abandonados por el poder que nos da la espalda y que gobierna a su capricho, sin entender quién lo puso ahí en el mando y sin entender a quiénes lo pusieron en el mando. así es,
así es. Ujú. Y bueno, uno se deprime en muchos momentos, ¿no? Uno Sí, se deprime, sí, pero hace bien hablar con otra persona, sobre todo con un poeta escritor, ¿no? Que también denuncia, que también hace crónica de lo que está pasando en su país. Eso es para aprender también. En la radio tenemos el programa La Rueda, que te íbamos a invitar, pero después pasó el tiempo y tratamos sí. otros temas muy interesantes también, pero ya vendrá el tema Ecuador y seguro vas a estar ahí en Gracias, la Luisa. rueda con tu visión. Una visión muy interesante, por la que yo coincido, ¿no? Por ser maestra, por ser poeta. Claro, Así que claro, esa es la manera, siempre tratando de poner nuestro granito de arena para que todo marche claro. en paz. Y la educación. Yo creo, Luisa, que eso que tú acabas de decir es muy importante. Sí, Nosotros, los que hacemos cultura de una u otra manera o periodismo, tenemos la obligación. No es que es bonito o que eso nos relaja o que eso es lo que, no, no, no. Tenemos la obligación de hacer periodismo de calidad, literatura de calidad, para llegar acá. Porque el problema de la democracia en América Latina es que la gente vota a ciegas. No sabe por quién vota, porque no reflexiona, porque somos analfabetos políticos. Por eso mira el título que le pusimos del día de la votación, abre bien los ojos al votar. El problema es que al poder no le interesa que pensemos, no le interesa que reflexionemos, no le interesa que cuestionemos, y entonces vamos a votar casi a ciegas, votamos por el más simpático, pero no tomamos conciencia de la importancia que tiene el voto. Eso por un lado. Y por otro, creemos que la democracia es ir cada 4 años y poner un papelito en una urna. No es eso la democracia. La democracia se le ejerce todos los días desde el ciudadano. Y el ciudadano tiene la obligación, así como nosotros desde la cultura y el periodismo, de exigirle al gobierno que haga bien las cosas. claro que sí. También no nos olvidemos, Rubén, me estoy pensando, ¿no? Eh, que venimos, la mayoría de los países americanos, venimos de gobiernos de golpes de Estado, gobiernos que nos Claro, han cerrado los ojos, nos han cerrado la boca, ¿no? Y con miedo y que hemos tenido desaparecidos, presos políticos, gente que claro. tuvo que emigrar a otros países. Y todo eso nos ha ido, no sé, no me sale la palabra, pero en una inercia, dejándonos en una inercia de ser meros espectadores cuando lo que vos decís tenés mucha razón. Denunciar, porque desde lo nuestro, desde nuestro barrio, ¿no? Tenemos como Desde denunciar. nuestra calle, desde Con nuestra nuestra casa, cara. desde donde vivimos, los vecinos. Claro, eso es hacer ciudadanía. Tenemos que hacer ciudadanía. Solo haciendo ciudadanía podemos construir una sociedad y una democracia desde abajo hacia arriba, desde abajo, no desde el poder. El poder no puede imponerte la democracia, ni la forma de gobernar, ni la forma de vivir. No es así. Eso es autoritarismo, eso es dictadura, Claro. eso es prepotencia. Ujú. El Estado debe funcionar desde los intereses de los ciudadanos y el mandatario debe responder a esos intereses ciudadanos, no al Claro, revés. es así, claro que sí. Eh, Contame un poquito cómo está la educación en Ecuador, porque acá, ¿sabes qué problema tenemos? Los chicos no están en la escuela. Hay mucha pobreza, Rubén, y los papás los mandan a trabajar precariamente, por supuesto, ¿no? Claro, A los jovencitos que son menores de edad. claro. Entonces les hacen perder la escolaridad. ¿Allá cómo está eso? Exactamente igual. Mira, Es que yo por eso, Luisa, hablo de América Latina, no hablo de Ecuador, no hablo de Argentina. Yo creo que la tragedia de América Latina es el analfabetismo político sí,
es la falta de democracia, es la inequidad, es las enormes brechas económicas que existen entre un sector y otro. Hay pobres, hay ricos. Cada vez la clase media es menos, la clase media se va reduciendo porque hay gente pobre y gente rica. Y obviamente la educación, los que pueden pagar educación privada, tienen una enorme ventaja por sobre los de la educación pública. Por Los que supuesto. pagan educación privada son los futuros empresarios, son los futuros gobernantes, son la futura élite, mientras que la educación pública son los futuros empleados de esa élite. Esa es la verdad, Es la esa es la verdad. verdad. Y Y también históricamente, Rubén, históricamente históricamente, nosotros una lucha hemos tenido con esto de defender la históricamente, escuela pública, defender la escuela pública. sí, Y a veces yo hablo con personas que me dicen, hay un plan del poder económico mundial, digo, ¿no? Del capitalismo, no sé cómo llamarlo, bueno, de destruir todo lo que es educación para la dominación, ¿no? claro, Y lo claro, que hablábamos, es sí, que hoy de los... mientras, es que, Sí, es que Laura, mientras, Luisa, perdón, mientras sí. menos sepas, más vulnerable y manipulable eres. Es así. Mientras menos sepas, entonces te dan una pésima educación pública para que no seas un ciudadano crítico, reflexivo y que sepa lo que hace con la democracia, que sepa qué es la democracia, para qué sirve. Esa es la tragedia de América Latina. Sí, sí, es mucha la preocupación, la Sí, angustia que uno siente cuando piensas en todo esto, porque yo pienso también en la familia, la institución que hace mucho tiempo era una verdadera institución, digamos, acá en Argentina ha desaparecido la familia. Así te lo digo. Padre casi siempre ausente, madre tiene que salir a trabajar, a veces claro, el hermano más grande cuida a los hermanos más chiquitos, o hay una abuela pobre que no puede con, claro, ¿entendés? Y estamos así, en ese continuo ver cómo hacemos para revertir esto, porque esto es exactamente. urgente, no, no se Es puede. urgente, es urgente. Yo creo que hay dos cosas absolutamente urgentes en América Latina. En Ecuador, por supuesto. Uno es la educación pública, elevar el nivel de la educación pública, darle dignidad. Y lo otro que tiene directa relación con la educación es la nutrición infantil. Si un niño, si un niño no tiene leche materna, si un niño está mal alimentado hasta los 5 años, como te dice cualquier médico, pediatra o científico, ese niño está destinado a tener carencias intelectuales, carencias mentales. Ese niño no va a ser capaz de tener un nivel parecido o similar al otro niño que tuvo leche de su madre, que se alimentó bien, que fue muy cuidado. Ese niño tiene todas las de ganar. Mientras tanto, el niño pobre, el niño desnutrido, ese niño está destinado a la pobreza, al abandono y no tiene ninguna posibilidad de progresar Sí. como A mí ser humano y como ciudadano. sí, a mí, ¿sabes qué me parece? Siempre lo digo, ¿no? Que, que habría que aumentar el nivel de supervisión, digamos, a nivel, suponete, equipos de asistencia social, en los Sí, barrios, ¿no? En educación familiar, en escuela para padres. Ay, 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 eso habría que hacer. Porque, claro. claro. Porque hay familias que por la misma ignorancia, porque también vienen por su historia, que vienen de hogares de Sí, sí, sí. abandono y todo eso, ¿y cómo crían a sus hijos? ¿Entendés? Ni Así es. siquiera tienen en cuenta que hay lugares donde hay un control de natalidad, que se las puede ayudar a las mamás para hacer un buen control. Entonces siguen teniendo cantidad de criaturas
pero en completo abandono y Claro, desnutrición. acá, por ejemplo, en el Ecuador tienes, especialmente en los sectores rurales, Ujú. justo lo que tú dices, Luisa. Hay familias con 7, 8, 10 niños. ¿Cómo vas a alimentarlos? ¿Cómo los vas a educar? ¿Cómo los vas a cuidar? Y entonces los niños desde muy pequeños no van a la escuela, sino que van al campo a ayudar a trabajar a sus padres. Entonces repite ese ciclo de pobreza, ese ciclo de trabajo precario, se repite y se repite y se repite. Y por eso es que nos vamos hundiendo como región, como Claro. subcontinente, porque eso encuentras en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en todas partes, en todas partes. Sin Pero hablar, no quiero meterme a ese tema ahorita, pero sin hablar de los gobiernos autoritarios que sí, también le hacen un tremendo daño a América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, eh, autoritarismos que se adjudican ser casi enviados de Dios y sin embargo le tienen sumida en la pobreza a la gente. Yo hasta justificaría una dictadura como la de Cuba, que tiene más de 60 años, pero no puede ser que veas fotografías. Yo conozco Cuba, he ido 3 veces ujú, y cada vez es más pobre, cada vez es más pobre. Venezuela es cada vez más pobre. ¿Cómo puede ser tan pobre Venezuela, que tiene 7 millones de refugiados fuera del país, en el mundo, si es uno de los países con mayor riqueza petrolera del planeta? No es justo eso, no es justo. más bien, eso no se puede, no se puede No, aceptar, no se puede no aceptar. se puede aceptar, Es no se puede urgente un aceptar. cambio. Y tenemos que ser críticos con eso y luchar contra eso y denunciarlo. Tenemos que denunciarlo. Claro que sí. Tantos venezolanos hermosos, divinos, magníficos. Claro, Los venezolanos son bienvenidos en cualquier parte del mundo. ¿sí? Acá en Argentina, no sabes, todos los venezolanos que tenemos. Sí, Nosotros también, sí. sí, y Ac- enseguida se abren paso, Acá encuentran. hay alrededor de 600.000 y son gente Uy, muy trabajadora, muy sí, agradable, muy y muy fraterna, amables, ¿viste? Muy, amables, amables, así con su lenguaje y su carácter, su idiosincrasia dicharachera, así es. Sí, sí. alegre a pesar de su tragedia, Es- alegre, fraterna, solidaria. Ojo, los cubanos también son re alegres. También, también, Es también. que el pueblo es así, ¿no? Como vos El decís, pueblo es desde así. abajo. Claro, también los nicaragüenses, también los Ay, argentinos, también los sí, ecuatorianos. por Sí, favor. el pueblo es así a pesar de todo, A a pesar de pesar. todo. A pesar, el optimismo, la Sí, fe nos lleva a seguir sí, adelante, pero somos conscientes que tenemos muchas cosas para cambiar, así claro que que, sí, y sobre todo ver el tema del poder, las instituciones, las secretarías que hay dentro del poder, porque la claro. educación tiene sus secretarías, a ver entonces qué se hace con eso. Pero bueno, estamos con un poeta, ya sé, es periodismo, sabe, periodista, sabe mucho de política, pero... Volvamos. Yo, antes que termine la entrevista, yo quiero que nos leas algún poema, Rubén. Claro, Yo, Buitrón. claro, claro que Dale. sí. Déjame elegir un minuto y te Ujú. lo leo. Entonces lo podés encontrar en Amazon con su libro Leve es la Es vida la que nos vida que nos queda. queda. Que nos queda. Y después tiene 12 libros más que hizo los dos. No sé, en Ecuador los podés conseguir. Es maravilloso tu poema. Me encantó. Ahí va. Ahí va. Mm. Te voy a leer un poema que es de una serie que hice por la muerte de mi madre que ocurrió hace 2 años. Tengo una serie de poemas, voy a hacer un libro sobre eso. Entonces te voy a leer un poema sobre eso, ¿ya? Ujú. Dice,
Como una serpiente se enrosca el dolor entre las piernas y el alma se desploma derrotada. Es inútil escarbar tu presencia entre las nubes. Es inútil esperarte en el andén del tiempo o anhelar un repentino viaje a tus abrazos. Nunca antes la idea de vejez me ha sido tan violenta. Yo, el anciano, cargado de penas ancestrales. Yo, el anciano, arrastrando tu luz por tantas calles. Era un niño mientras estabas, madre. Podía tener 30, 40 o 50 y no importaba. Fui siempre un pequeño ser a la espera de tu abrigo. Alguien llamó mamitis a esta enfermedad de los huesos deteriorados por la ausencia de tus flores. Yo sufro de ese mal y habito bajo su sombra. Yo que tantas veces huí de ti para saberme hombre, para entenderme solo, para armar la estructura de mi adultez desfigurada. Los días sin ti, madre, me transcurren a golpes. Arde mi corazón desde la pena y me cruje la memoria como leños secos y antiguos. Apenas si acabo de cumplir un siglo y ya no tengo entre mis manos el pastel de naranja y chocolate que hacías para mí cada cumpleaños. Soy serpiente y soy derrota, madre. La tinta de esta hora se desploma mientras trato de escribirte una carta desde mi pequeñez derrumbada. Por Ese favor. después. Rubén Darío Buitrón. Anota ese nombre porque lo tenés que leer. Ay, qué belleza, por favor. Fuera de Gracias, lo Luisa. común, o sea, tu poesía es algo que Sí, sorprende, ¿no? Porque decís, ¿cómo podés con eso? sí, Con ese dolor, sí. ¿cómo lo transformás en algo que llega a ser bello? Te Sí. voy a leer otro. Sí. Este en cambio es más existencial Ajá. entre el amor y la ausencia. Mm, a ver. El límite de mí que soy yo, el límite de las flores o de las botellas, el límite de la necesidad o de mi caos. Así transcurro, así transcurres como testigo de mis asombros y agonías. Bajo el agrio cielo me pregunto, ¿cómo revertir la ignorancia de mis zapatos nuevos? ¿Cómo seducir a mis enredaderas para exterminar los automóviles sagrados? Hay manicomios que me besan detrás de un muro con remordimientos y me complacen y en el medio del amor fugaz apaciguan mis tormentas. Un ajedrez enfático es mi posibilidad de escapar de la luz y de los pensamientos exánimes. Sobre el tablero voy de engaño en engaño, creyéndome vivo, pero siniestro. Es el reverso de la vida, como cuando atrapo una roca en el aire y me dejo aplastar por la idea de no ser un individuo dispuesto a marchar en el ejército de los cínicos o los resignados. Soy yo, el yo de mis límites, de mis carencias y de mis controversias. Subo desde arriba para buscar algún infierno que me acoja. A veces me observas como si fuera posible, como si no fueras otra invención de mis manías, pero no encuentro otra manera de soportarme dentro de mis fronteras. No encuentro otra manera de no estallar en pedazos mientras las sinfonías no me dejan observar las impiedades. Hay gente que extraño, hay gente que extraño, alguna gente que aún me hace falta. Yo mismo soy uno de ellos. Tanto esperar a que venga alguien a matarme y solo tener entre las manos el puñal que nadie quiere acariciar ni asumir. Ese de poema. Por favor. Así nos quedamos mudos escuchando. Qué fuerte, qué fuerte. Sí,
Ese poema, ya te digo, es una poesía para volver a leerla. A mí me pasó con tu libro de buscarle y cada vez que la lees, le buscas otro significado. Claro, claro, esa es la idea de la poesía. Sí, Rubén. Claro. Nos quedaríamos toda la noche conversando y leyendo y hablando de miles y miles de cosas, pero se nos termina el programa, así que nos Sí. tenemos que ir. Te agradezco muchísimo. A ti, Luisa, muchas gracias. Te doy un abrazo inmenso. Sí, y nos volveremos a encontrar, ¿eh? Yo ya Claro que sí. te voy a volver a invitar para la radio Gracias, Luisa. y seguro que me vas a decir que sí. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Bye bye.